Queridos hermanos, nuevamente quiero ofrecer una contextualización y una pequeña explicación de las lecturas que vamos a escuchar durante la celebración eucarística del próximo domingo 17 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 5 y 7 a 12. El contexto es el siguiente. Durante los últimos años de la vida de David hubo mucha agitación por ver quién lo sucedía en el trono. De hecho, 3 de sus hijos murieron y algunos de ellos precisamente por querer arrebatarle el trono antes de que él muriera. Betsabé, su esposa, quien había sido la mujer de Urías, a quien David había mandado matar para quedarse con ella, es la encargada de acercarse al rey y de decirle que el que puede sucederlo en el trono realmente es Salomón. Y así es, el rey concede también este deseo a su esposa y nombra en el trono a Salomón. Ahora bien, como nosotros conocemos por la historia, Salomón es el rey sabio por excelencia y de eso va a tratar el texto de este domingo, de dónde le viene y por qué le viene tanta sabiduría. En aquellos días el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tan numeroso que es imposible de contarlo. Por esto te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Pues bien, un día Salomón, recién nombrado rey, fue a orar y a hacer un sacrificio en el santuario de Gabaón, y allí se le revela a Dios. Y entonces, ante la petición que le hace Dios, el rey pide únicamente sabiduría por encima de todo. A Dios le agrada esta propuesta porque no le ha pedido lo que comúnmente piden los reyes y sobre todo la gente común, que riquezas, vida, hijos, etc. No, simplemente la sabiduría para poder distinguir entre el bien y el mal, para poder discernir el bien y el mal, para poder vivir, para saber vivir. Eso es importantísimo, queridos hermanos, y va a ser el mensaje central de las lecturas de hoy, la sabiduría que procede de Dios. Si Dios nos diera la oportunidad a cada uno de nosotros en este momento de pedirle algo, ¿qué le pediríamos? No solo bienes, queridos hermanos, sabiduría para poder entender, comprender y actuar en la vida, porque la sabiduría
es la fuente de todos los bienes y de toda riqueza. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos 28 a 30. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Es fácil creer y entender que Dios creó el mundo. Mucho más difícil comprender que Él lo sigue guiando en todo momento con su infinito amor y que provee para todo, para todas las cosas. En este sentido, nosotros entendemos esta primera parte de la lectura, que todo converge para el bien. Según el designio de Dios, según su infinita providencia, nada se le escapa a Él. Todo tiene un sentido y todo confluye para el bien de aquellos que amamos a Dios. Y en la segunda parte del texto hay una cadena de verbos que indican el camino de la salvación. ¿Cómo es el designio de Dios para la salvación? En primer lugar, predestina. Luego, llama. Luego, justifica. Y por último, glorifica. ¿Qué quiere decir esto? Que Él predestina no quiere decir que entonces Él prefiere a unos y descarta a otros, de ninguna manera. El amor de Dios es infinito y misericordioso para con todo el mundo. Significa que nos ha predestinado a todos para recrear dentro de nosotros mismos la imagen de su propio Hijo. Luego nos llama a través de la predicación del Evangelio. Luego, a quienes lo acogemos, viene la justificación, que es la transformación que tenemos por el bautismo. Y finalmente, la glorificación, que consiste precisamente en tener esa imagen, en ser imágenes de su propio Hijo. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 44 a 52. Y nos presenta tres parábolas, que son las últimas de lo que nosotros llamamos el discurso parabólico que trae Mateo en el capítulo 13. La temática está en coherencia con la primera lectura. Se trata de la sabiduría. La sabiduría es lo más estimado en el Medio Oriente y no consiste en la erudición. No consiste en el saber muchas cosas o saber hacer muchas cosas. La sabiduría consiste en saber discernir lo que es bueno de lo que es malo. O sea, si no se construye una vida con sabiduría, nosotros tendremos serios problemas a lo largo de ella. Muchas páginas de la Biblia elogian la sabiduría y la comparan con las perlas, con el oro. A los ancianos se les venera por su sabiduría. Ellos precisamente dan consejos a sus hijos, a sus nietos. Son aquellos que encarnan la sabiduría en la experiencia de la vida, que han vivido mucho y entonces conllevan dentro de sí mismo esa experiencia que es la sabiduría para poder saber vivir en esta vida. Pues bien, la sabiduría que propone Jesús, ¿cuál es? ¿En qué consiste? La primera parábola. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder
y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? ¿Por qué se refiere Jesús a un tesoro que está escondido en un campo? Porque el pueblo de Israel siempre ha vivido en guerra, sobre todo por el dominio de los gobiernos extranjeros, cuando no de Babilonia, de Siria, entonces de Egipto, etc. Siempre ha vivido en un conflicto. Y muchas de las personas que tenían sus tesoros, que guardaban lo más precioso, el oro, el marfil, etc., lo ponían en sus cofres y al ver el peligro de la invasión, lo que hacían era enterrarlo y salir corriendo con el propósito y que Dios les diera la oportunidad de volver a sus pertenencias y poder recuperar el tesoro. Pero muchas veces esto no pasaba y entonces quedaba el tesoro ahí enterrado por tiempo largo. Nosotros conocemos las excavaciones de Megiddo. Encontraron un tesoro que contiene mucho marfil y oro, plata, etcétera, y que se puede remontar al año 1000 antes de Cristo. Conocemos las excavaciones del Mar Muerto, donde en las cuevas de Qumran habían escondido un innumerable material bibliográfico de la comunidad de los esenios y quedó ahí hasta 1947, que con las excavaciones se descubrió el semejante belleza y riqueza para nuestros estudios bíblicos y para como patrimonio de la humanidad. Bien, el historiador Flavio Josefo, precisamente cuando narra la guerra judía, decía que al acercarse los soldados romanos, todo el mundo escondía sus posesiones y salía corriendo. Notemos algunos detalles de la parábola para poder entonces comprender mejor el mensaje que quiere transmitirnos Jesús. En primer lugar, el descubrimiento del tesoro es acaso. O sea, nadie lo está buscando. Se tiene un golpe de suerte y se encuentra el tesoro. En segundo lugar, el tesoro no se exhibe a sí mismo. Está escondido. Es decir, que si uno pasa por el campo mirando para un lado y otro, no poniendo atención, se pueden mirar muchas cosas bonitas, el paisaje, rebaños, la labranza que crece, los árboles, todo lo que usted quiera, pero de pronto no se fija que hay un tesoro en medio de todo. En tercer lugar, el hombre que descubre el tesoro es una persona inteligente. Entiende lo valioso de ese tesoro y quiere adquirirlo cuanto antes. Cuarto, lo que lo mueve a este señor, a este campesino, es la alegría. La alegría de tener su tesoro, que seguramente no había encontrado en su corazón un gozo más grande que haber visto esa parte del tesoro. Y en quinto lugar, la rapidez, la velocidad con que él actúa. Él no se pone a dudar en su corazón, no pierde tiempo, porque puede perder años de la posibilidad de disfrutar del tesoro que apenas se encuentra. Él tiene que ir rápido, vender todo para poder comprar el campo y lo mueve la alegría. Esta alegría hace que él no se apegue a nada. Todo el resto no tiene sentido con relación al tesoro que se acaba de encontrar. ¿Cuál es el mensaje entonces? El tesoro es el Evangelio. Hay una sabiduría que propone el Evangelio de un hombre nuevo, de un hombre realizado. El campo, pues, es nuestra vida. Ese tesoro está escondido en nuestra propia historia. Pero claro, uno puede pasar por su propia historia mirando para un lado y para otro
y no ver el tesoro que hay. Claro, nos podemos fijar en otras cosas, en los placeres, en las riquezas, las vacaciones, las adquisiciones que tenemos que hacer, que son buenas. No estoy diciendo que eso sea malo, no, no, no. Que no dan la alegría total, que no satisfacen totalmente. Ese es el problema. ¿Mm? El tesoro del Evangelio puede estar presente en el mundo, pero hay que fijarse uno dónde está, porque seguramente a lo largo de nuestra vida nosotros hemos escuchado eso que resplandece, apenas lo que resplandece del tesoro, que son las palabras de Jesús, por ejemplo, que son las parábolas, los relatos que trae el Evangelio, o frasecitas cortas del mismo Jesús que se nos quedan incluso en nuestra mente porque los hemos escuchado en todo momento, pero que a veces por los afanes de la vida no los interiorizamos. Por ejemplo, hemos escuchado frases de Jesús como aquel que quiere ganar el mundo entero, pero ¿de qué le sirve si pierde el sentido de su vida? O hay que amar al enemigo, o si lo abofetean en una mejilla hay que poner la otra. Entonces, todos hemos escuchado esos asomos del tesoro que es el Evangelio, pero muchas veces nosotros estamos ocupados y no somos capaces de acoger esa palabra en nuestra vida. Esa es una palabra que nos hace no buenos, sino bellas personas. La palabra del Evangelio produce belleza. Y yo quiero enfatizar también en la alegría que siente el obrero que encuentra el tesoro. El cristianismo es para estar alegres, o sea, el haber seguido a Cristo, el haber encontrado nosotros el tesoro más grande que es el Evangelio de Jesús, nos debe producir una alegría muy grande. A veces llegamos a la iglesia con unas caras que casi tocan el piso de la tristeza. Incluso entonamos el canto Vienen con alegría. Y resulta que no, nos embarga a veces una tristeza grande que no parece que nosotros no hubiésemos nunca encontrado el tesoro, que no vamos a la iglesia porque hemos encontrado el tesoro o no actuamos a lo largo de nuestra vida de una u otra manera como si no hubiésemos encontrado el tesoro que es Cristo. Acuérdense ustedes de un hombre rico al cual Jesús le propuso que lo siguiera, que acogiera el Evangelio, y él sí se fue triste. Se fue triste porque tenía muchos bienes y no quería salir de ellos. Aquí la parábola es totalmente distinta. Es una acogida gozosa y que produce mucho gozo y alegría en el corazón de quien ha acogido el Evangelio y todo su mensaje en su propia vida. Y sigue la segunda parábola. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Recordamos que para los orientales las perlas es el signo de la máxima belleza, de donde las extraen, del Mar Rojo, del Golfo Pérsico, etcétera, buscan siempre la perla mejor, la que da más gozo y alegría por su belleza. En hebreo, la palabra perla se dice peniná y era el nombre de una de las mujeres del Caná, el papá de Samuel. Se llamaba entonces perla. En griego se dice margarites, es decir, margarita. ¿Mm? Bien, un comerciante a diferencia del campesino que no busca el tesoro, este sí está buscando la perla más bella, porque todas las que tiene, las que ha comprado, las que ha negociado, no lo satisfacen. Busca la belleza todos los días con más insistencia. Se puede hacer el parangón con nuestra propia vida. Nosotros también todos los días estamos buscando
belleza. Y la belleza en la antigüedad, y yo creo que aún hoy, consiste en tener sabiduría. La sabiduría es la que se equipara con las perlas preciosas. En el libro de Job, por ejemplo, se dice que la sabiduría vale más que todas las gemas juntas. ¿Mm? Entonces, allí cuando Mateo está escribiendo su evangelio para sus destinatarios en Antioquía de Siria, hay una situación muy particular. Son judíos que han conocido seguramente de las religiones del contexto de Israel y entienden que en cada una de esas religiones hay sabiduría de una u otra manera. Pero ellos precisamente tienen una sabiduría máxima que es la Torá, la tradición judía, es decir, la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Ahí ellos encuentran la sabiduría. Es más, es una palabra que los hace ser bellas personas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay personas que se han convertido al cristianismo y entonces ahora sí entienden que con respecto a esa sabiduría que producía la Torá, con respecto a la sabiduría que pueden tener otras religiones, que también hoy mucha gente quiere buscar otras maneras de pensar, y eso está bien, en toda parte hay sabiduría, pero no es la perla preciosa, aquella que se busca realmente porque se tiene afán de belleza. Entonces, estos cristianos pueden entender, o judeocristianos pueden entender que con respecto a la sabiduría que producía la Torá, aquí hay una joya, aquí el Evangelio tiene la sabiduría plena. Es más, entonces ellos pueden decir, ya no vale tanto la tradición antigua, ya no, ahora hemos encontrado la nueva perla. Notemos también que el apóstol Pablo, cuando se convierte al cristianismo, él dice que a los filipenses les dice que él estima todo como si fuera basura comparado con haber ganado y adquirido el conocimiento de Cristo. Filipenses 3:8. Hay quien no busca la belleza y le parece lo bueno o lo bello, le parece igual a lo feo, y entonces es una persona que es egoísta, que no le importa nada, que está por encima de los demás. Puede ocurrir también eso, ¿sí? Pero las dos parábolas insisten en algo supremamente importante y es la urgencia, la velocidad con que se debe adquirir, bien sea el tesoro o bien sea la perla más preciosa. Notemos que el negociante hace lo mismo. Él va inmediatamente a vender todos sus bienes precisamente porque ha encontrado la perla preciosa, aquella que lo satisface totalmente. Porque puede ocurrir que si se pierde tiempo, entonces pasa la vida y ahí sí que uno puede decir que se gastó la vida en cosas banales. Hay que tener velocidad, hay que tener bastante rapidez en adquirir el tesoro del Evangelio. Y la tercera parábola. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo,
Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Notemos lo siguiente. Aquí se habla de una pesca y de una red grande que es capaz de abarcar muchos pescados. Cuando Jesús llamó a los discípulos en la orilla del lago de Galilea, les dijo que ellos se convertirían en pescadores de hombres. Naturalmente, la pesca se hace ahí en ese contexto en el mar. Y el mar nosotros sabemos que es el signo del mal, del peligro, de la muerte. Pescar a los hombres del mar significa precisamente sacarlos de una vida de peligro o de muerte para pasarlos a una vida de agua transparente, de agua vital, que es Cristo. Cuando se está en el mar, entonces se está en medio de los peligros, como por ejemplo la droga, los vicios, el alcohol, bueno, tantas cosas que a veces no se discierne lo bueno y lo malo. Entonces no hay esa sabiduría para poder optar en la vida y a veces nos equivocamos. Pero antes de seguir adelante, quisiera hablar de algunos detalles del texto y de la traducción. En primer lugar, en el texto griego no aparece la palabra pescados, porque precisamente se está refiriendo a los hombres que son sacados del mar y el texto dice que se ponen a separar, no los buenos pescados de los malos. El texto dice en el original griego es que separa las cosas buenas y las cosas dañadas. Ese es el significado, las cosas dañadas, ese es el significado de la palabra sapros. Es decir, los pescadores separan lo vivo de lo muerto. No dicen peces vivos y peces o pescados vivos y pescados muertos, no, ni hombres vivos y hombres muertos, no. Dice que hay cosas bellas en lo que han pescado y hay cosas que están malolientes, podridas, y todos están en la red, que naturalmente esta red simboliza a toda la iglesia. Toca reconciliarnos entonces con esta realidad eclesial, que no obstante las personas sean sacadas de un contexto de pecado o del paganismo, ellas en sí mismas llevan cosas buenas y cosas dañadas. Lo bueno y lo malo también están dentro de ellos. Entonces, no habrá personas totalmente bellas ni personas totalmente muertas. No, la belleza y lo dañado está presente en nosotros. Lo positivo y lo negativo están juntos. La parte muerta de nuestra vida la adquirimos cuando dejamos que la cizaña esté presente en nosotros y crezca desmesuradamente. Entonces ahí encontraremos precisamente frutos de muerte. Pero cuando seguimos la voz del Espíritu, la voz del Hijo de Dios que está en nosotros, entonces es cuando tenemos los frutos buenos, el buen trigo y somos bellas personas. Entonces no hay dos grupos de personas, no son dos grupos, sino que lo bueno y aquello negativo está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mensaje? El autor del Evangelio se da cuenta que en su comunidad, que eran judíos convertidos al cristianismo, cuando ellos se bautizaron había un fervor grandísimo y que este fervor ahora está disminuyendo y el apóstol o el evangelista, perdón, como buen catequista y como buen acompañante de su comunidad, quiere recuperar este amor primero e incrementarlo. Entonces recurre a imágenes apocalípticas de la época,
tomada sobre todo del capítulo 17 del libro de Ezequiel. Y les dice mucho cuidado, porque no obstante ustedes hayan salido del mar, del mundo del mal, es decir, del paganismo, y ahora estén en la comunidad cristiana, su vida podría estar dañada, arrugada, fea, y eso conduce a un llanto y a un rechinar de dientes, es decir, a una desesperación porque creció la cizaña y ahora pueden convertirse en personas sapros, muertas, que estén dañadas dentro de la misma comunidad cristiana. Como decimos en una canasta de fruta, que si hay una fruta que se daña, puede dañar también toda las otras frutas. Es decir, puede haber influencia de una persona que siga dañando el resto de las personas de la comunidad. Entonces, esto puede ocurrir en la comunidad cristiana. Pero hay una suerte muy grande, dice la parábola, que existen los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Son las personas que nos animan a tomar conciencia de nuestra propia realidad y nos invitan a ver la vida no con los criterios del mundo, sino con los criterios del Evangelio. Ellos nos dicen que podemos correr el peligro de llegar al final de la vida y constatar que nuestra vida ha sido un fracaso. Y entonces eso produce llanto y rechinar de dientes. Cada uno de nosotros también estamos llamados a ser ángeles, a hacer notar a las demás personas que puede haber algo negativo que les esté arruinando, dañando la vida, y que al acoger el Evangelio y al tener la sabiduría del Evangelio podemos corregir inmediatamente la vida. Mateo recuerda, como lo veíamos hace 8 días con la parábola del trigo y de la cizaña, que al final de la vida nuestra, esa parte negativa va a ser quemada y va a ser botada pues al horno ardiente, ¿sí? Y que aquí está la buena noticia entonces, que cada uno de nosotros seremos acogidos en el reino de los cielos con la parte buena, la parte bella de cada uno. El resto se quema en el encuentro con el fuego que es el amor infinito y misericordioso del Padre Celestial. Ahora bien, la conclusión de estas parábolas es la firma del evangelista. ¿Cómo firma el evangelista? Él es un judío, él ha sido un escriba que se hizo discípulo del reino de los cielos y que conociendo toda su tradición judía antigua, se compara con un padre de familia que va sacando de su tesoro lo antiguo y lo nuevo. Es decir, ha descubierto la perla bellísima, invaluable, la sabiduría que es poder acoger el reino de Dios. Les deseo un feliz domingo y una feliz y fructífera escucha de la palabra.